Si el amor de tu vida te pidiera que sacrifiques la esencia misma de lo que eres, la parte de ti que ve el mundo como nadie más puede verlo, para poder estar juntos, para ser aceptado, ¿lo harías? Hola, almas buscadoras, y bienvenidas a este rincón para sentir en ¿qué sentiste? Historias para reflexionar. Soy Luisa y hoy nos sumergiremos en una de las obras maestras de H.G. Wells, El país de los ciegos. Una historia que no es solo una aventura, sino un espejo brutal sobre nuestras ideas de normalidad, superioridad y los sacrificios que estamos o no dispuestos a hacer por amor y aceptación. A más de 300 millas de Chimborazo, en lo más agreste de los Andes ecuatoriales, se esconde un misterio, un valle apartado del mundo por una catástrofe ancestral. Hace muchas generaciones, unas familias peruanas huyeron allí de la tiranía, buscando un paraíso, y lo encontraron. Pero este paraíso escondía una maldición. Una extraña enfermedad cayó sobre ellos, y generación tras generación, los niños nacieron ciegos. Con el tiempo, el mundo exterior se convirtió en un mito, y la vista en una palabra olvidada. Crearon una civilización perfectamente adaptada a sus sentidos. Un mundo ordenado de senderos, sonidos y texturas. Y vivieron en paz. Hasta que del cielo cayó un hombre. Su nombre era Núñez, un montañero de Quito. Un accidente durante la escalada al Popocatépetl lo arrancó de su grupo y lo envió rodando por un precipicio de nieve, hasta que aterrizó, magullado pero vivo, en el umbral de este valle perdido. Al despertar, vio las extrañas casas sin ventanas y a sus habitantes, y comprendió que había caído en la leyenda, el país de los ciegos. Y un antiguo y arrogante refrán comenzó a latir en su mente como un tambor. En el país de los ciegos, el tuerto es rey. Se acercó a 3 hombres, seguro de su ventaja. Les habló del mundo exterior, de la vista, de las ciudades. Pero ellos no entendieron. La palabra vista era un murmullo vacío. Lo rodearon, lo tocaron con manos curiosas y hábiles, palpando su rostro, su ropa áspera, sus ojos que se movían bajo sus párpados. Una rareza para ellos. Lo llevaron ante los ancianos del pueblo, en una habitación oscura, donde él, el vidente, tropezó y cayó, mientras ellos se movían con perfecta seguridad. Paremos un segundo aquí. La confianza de Núñez es casi palpable, ¿verdad? Él llega con un don que considera una ventaja absoluta, una verdad irrefutable. Piensa que su realidad, la realidad de la vista, es la única realidad que importa. Pero ¿qué sucede cuando nuestra mayor fortaleza, nuestra verdad, cae en un lugar donde las reglas son completamente diferentes? ¿Deja de ser una fortaleza? ¿Se convierte quizás en una irrelevancia o incluso en un estorbo? Sigamos escuchando. Núñez trató de explicarles el cielo, las montañas, las estrellas, pero para ellos su mundo era un valle cubierto
por un suave techo de roca, y todo lo demás era una locura, las fantasías de una mente apenas formada. Intentó demostrar el poder de su vista, prediciendo la llegada de alguien a lo lejos, pero falló cuando la persona cambió de camino. Intentó describir lo que ocurría en la aldea, pero los eventos importantes para ellos sucedían a puerta cerrada, invisibles para él. Su don era inútil, su realeza una broma. La frustración creció en él hasta que, en un arrebato de impotencia, tomó una pala. Pero descubrió que no podía golpear a un ciego a sangre fría. Su rebelión fue torpe. Corrió por la hierba, rompiendo sus reglas, y ellos se organizaron para cazarlo. No con la vista, sino con el oído, con el olfato, con un conocimiento del terreno que él nunca podría igualar. Los rodearon como una red que se cierra. Era como jugar a la gallina ciega, donde él era el único que veía, y aún así, el único que estaba verdaderamente perdido. Presa del pánico, huyó, tropezando con su propia ansiedad, y escapó del valle, derrotado y humillado. Así acabó su golpe de estado. Lo que Wells nos muestra aquí es fascinante. Es un choque de paradigmas. El mundo de los ciegos no es un mundo inferior, es un mundo diferente, optimizado para una realidad distinta. Los sentidos de Núñez, tan útiles afuera, no le dan ninguna ventaja real dentro de su sistema. Y me pregunto, ¿cuántas veces en nuestras vidas invalidamos la realidad de otra persona, sus sentimientos o sus experiencias, simplemente porque no encajan en nuestro propio paradigma? ¿Cuántas veces llamamos locura a lo que simplemente no podemos comprender? Débil, hambriento y solo, Núñez se rindió. Aceptó su locura, negó la existencia de la vista y del mundo exterior. Lo aceptaron de nuevo, le dieron los trabajos más sencillos y lo trataron con una mezcla de piedad y cariño. Y fue en esta sumisión donde su vida cambió de nuevo, porque conoció a Medina Saroté. Era la hija menor de su amo, y en el mundo de los ciegos no era considerada hermosa. Su rostro tenía facciones definidas, tenía pestañas largas, consideradas una deformidad. No tenía pretendientes, pero para Núñez, ella era la creación más hermosa del universo. Él buscaba su compañía, le susurraba sobre su mundo perdido, sobre las estrellas, sobre la belleza de su propio rostro. Ella no le creía, pensaba que eran fantasías poéticas, pero estaba fascinada. El amor floreció en la oscuridad, en el roce de las manos, en la ternura de sus voces. Y Núñez pensó que si podía tenerla, podría resignarse a vivir en el valle para siempre. Pero el pueblo se opuso a su unión. Él era un ser inferior, un idiota con el cerebro afectado por esas extrañas cosas llamadas ojos. Corrompería la raza. Sin embargo, el amor de Medina Saroté era fuerte y la tristeza de su hija conmovió al viejo Jacob. Fue entonces cuando el gran doctor del pueblo tuvo una idea. Una cura. Esas cosas extrañas llamadas ojos, dijo el doctor, están tan enfermas en el caso de Núñez que le han afectado el cerebro. Para curarle completamente,
para que se vuelva un ciudadano admirable y absolutamente cuerdo, solo tenemos que hacer una sencilla operación quirúrgica: extirparle esos cuerpos irritantes. Y aquí está la elección final. La sociedad le ofrece a Núñez la aceptación total, la integración, el amor de la mujer que quiere, a cambio de una mutilación, a cambio de que erradique la característica que lo define, que lo hace único. Le piden que se vuelva como ellos para poder amarlo sin reservas. Y la pregunta que flota en el aire es devastadora. ¿Es eso amor verdadero? ¿Un amor que te pide que dejes de ser tú? ¿O es la máxima expresión del conformismo, la aniquilación del individuo en nombre de la armonía del grupo? Pensemos en ello mientras escuchamos el final. Núñez estaba horrorizado. Perder la vista, el don que lo conectaba con la belleza del mundo, con el rostro de su amada. Le suplicó a Medina Saroté: «Son estos ojos míos que tú has conquistado», le dijo, «estos ojos que me atan a ti, lo que buscan esos idiotas. No podría volver a verte nunca. Solo podría tocarte y oírte». Pero ella, sumida en su mundo sin imágenes, no podía comprender. Para ella, sus descripciones eran solo una hermosa imaginación, pero sus ojos eran la causa de su locura, el obstáculo para su felicidad. Con lágrimas en los ojos le rogó: «Oh, si aceptaras», sollozó, «si padecieras este dolor, por mí, por mi amor, te pagaré con creces». Él la abrazó, miró su rostro por última vez y susurró: «Adiós». Salió al exterior. El sol se alzaba sobre las cumbres nevadas. La mañana era como un ángel de armadura dorada. Y ante ese esplendor comprendió su mundo ciego, su amor, su dilema. Todo parecía un pozo de pecado comparado con la inmensidad del universo visible. Pensó en el mundo que había perdido, en Bogotá, en los ríos, en el mar ilimitado, en el arco inconmensurable del cielo. Miró por última vez a la aldea, donde Medina Saroté se había vuelto algo pequeño y remoto. Y entonces, con gran circunspección, empezó a trepar. Cuando llegó la noche, estaba muy arriba, lejos del valle, herido, con la ropa desgarrada, pero tumbado a sus anchas y en su rostro una sonrisa. Abajo, el valle era un pozo de sombras. Arriba, las cimas de las montañas eran de luz y fuego, y sobre él, la ilimitada inmensidad del cielo. Yacía allí, apaciblemente satisfecho, por haber escapado del Valle de los Ciegos, donde una vez había imaginado que sería el rey. La historia de Núñez nos deja con un eco agridulce. Escapó de la mutilación, eligió su identidad, su mundo de luz y de color, pero para ello tuvo que renunciar al amor. ¿Fue un acto de egoísmo o de suprema autoafirmación? ¿Ganó o perdió al elegir la inmensidad del mundo sobre la profundidad de una conexión que le exigía ser otro? Al sentir la angustia de esa elección imposible, al palpar la soledad de Núñez en la montaña y el llanto de Medina Saroté en el valle, ¿qué sentiste?
Si esta poderosa historia de H.G. Wells te ha motivado y te ha hecho cuestionar los límites de la identidad y el amor, te invito a suscribirte para que sigamos explorando juntos estos profundos relatos. Y como siempre, tu sentir es el corazón de este espacio. Déjanos en los comentarios qué habrías hecho en el lugar de Núñez. ¿Es posible un amor que nos pide renunciar a nuestra esencia? Comparte qué sentiste. Soy Luisa y te agradezco por acompañarme en este viaje al país de los ciegos. Te espero el próximo domingo con una nueva historia, una nueva emoción por descubrir. Hasta entonces, que valores siempre la luz, tanto la que ves con los ojos como la que sientes en el corazón.